Queridos amigos, bienvenidos a esta nueva presentación de la Escuela de Arquitectura de UNIBE con la participación también de la Embajada de Italia en Santo Domingo. Hoy vamos a hablar del neoclásico y de Guido d'Alessandro Lombardi a través del Palacio Nacional, y me llena de ilusión poderles compartir una perspectiva que no solamente es profesional, sino que también es familiar y es íntima, con esta persona de un trasfondo enigmático y valiosísimo para que todos nosotros le conozcamos. Quiero resaltar y agradecer personalmente al embajador Andrea Canepari por todos los esfuerzos que ha venido haciendo los últimos años como embajador para resaltar los aportes de la comunidad italiana en el país y unir a ambos pueblos. Debo decir también que esta charla se hace en el marco del lanzamiento del libro de la Embajada Italiana en República Dominicana, titulado El legado italiano en la República Dominicana, Historia, Arquitectura y Economía, y también en el marco de la Fiesta Nacional de Italia, que es mañana día 2 de junio. Así que, sin más preámbulo, quiero hablarles un poquito, y cuando hablo de un poquito, lo digo porque hay mucha información tanto del neoclásico como del Palacio Nacional, como de la vida de Abuelo Guido, que no se va a poder trabajar de una forma más detallada por cuestiones de tiempo, pero sí quiero dejarles un sabor plural, integral, sobre los tres factores y cómo estos tres factores se unen en una sola historia. Así que para comenzar les comparto mi presentación. Aquí los muchachos de soporte técnico me confirmarán en caso de que la presentación no se cargue adecuadamente o de que haya algún retraso. Vamos a ver. Bien, el neoclásico Guido y Guido a través del Palacio Nacional. El día de hoy tenemos, como les mencionaba, una historia retrospectiva de relaciones entre el neoclásico y obviamente el Palacio, que es un ejemplo del neoclásico, una conversación personal sobre la vida de Guido d'Alessandro, que es con lo que vamos a comenzar, y luego una reflexión final. ¿Quién fue Guido d'Alessandro? Guido d'Alessandro nació en el 1895 en el pueblo de Bovino. El pueblo de Bovino está en la comuna de Bovino está en la provincia de Foggia, al sur de Italia, en la Puglia. Es una zona rural, agrícola, de personas muy, muy trabajadoras. Y conocemos poco sobre su niñez y juventud temprana, pero sí sabemos por su hoja de servicio militar que en 1915 se enroló en las filas del ejército italiano para luchar contra Austria en la Primera Guerra Mundial. El Frente Austríaco-Italiano de la Primera Guerra Mundial fue se vio en un conflicto muy, muy enardecido. Fue un conflicto en el que hubo muchas muertes. Abuelo era maquinista, era conductor de automóviles de guerra,
se llamaba Compañía Automovilística, la compañía de carros de guerra en la que él participó. Y de nuevo fue una batalla que se libró entre las montañas, también a muy bajas temperaturas. Fue un tiempo muy difícil. Él debió haber visto muchas personas morir cercanas y debió haber presenciado muchos tiempos de extremo sufrimiento por hambre, por frío, por las heridas relacionadas a la guerra, aquellas que son físicas, aquellas que son emocionales. La Primera Guerra Mundial pasó a la historia por ser una guerra muy cruel, probablemente la guerra en la que más vidas se han perdido. Y bueno, él tuvo esa experiencia transformadora de vida de haber participado en la Primera Guerra Mundial. Esta es su hoja de servicio militar. Obviamente como no se puede entender muy bien por lo viejo que es el documento, aquí les hago un resumen. En 1915, en mayo, él fue reclutado en el distrito militar de Foggia. Luego, el mismo mayo, es asignado al departamento del 13º Regimiento de Artillería Automovilística. En septiembre de 1916 se destacó en el frente austríaco. Cuando dice que se destacó es porque tuvo un desempeño notable. En enero de 1917 fue herido y enviado al Hospital Militar Principal de Roma. En julio de 1917 es asignado a la Escuela Militar de Modena. En noviembre del 17 es ascendido a sargento y enviado de nuevo al frente con la 5ª Compañía Automovilística. En febrero del 19 es herido por segunda vez, ya es la segunda vez que lo hieren en batalla. Aquí no me quiere pasar la diapositiva. Vamos a ver. Vamos a esperar un poquito. Que por la señal hay un poco de retraso. En noviembre del 1919 obtiene su licenciamiento definitivo luego de haber sido herido 2 veces en batalla. Era una persona muy, muy valiente. En diciembre de 1920, por su desempeño en la guerra, es condecorado con la Medalla Interaliada de la Victoria. En octubre del 23 es condecorado con la Medalla Conmemorativa de la Guerra Europea. Y inmediatamente termina la guerra. En 1925, ya él con 20 años, habiendo nacido en 1895, se gradúa de ingeniero mecánico e industrial en el Instituto Politécnico de Torino. Aquí está su título. Es un documento muy, muy antiguo también, pero ahí lo tienen. Es una primicia, creo que los medios no lo han publicado todavía. El día de hoy les tengo algunas primicias que sé que les van a interesar. En enero del 1929, Amadeo Barletta, que en ese entonces era cónsul aquí en República Dominicana de Italia, amigo de su familia allá en Bovino, lo visita en su casa, visita a sus padres y le habla un poco sobre República Dominicana. Mi abuelo recién graduado le había dicho que quería ir a Nueva York a trabajar y Barletta le dijo, mira, si tú vas a Nueva York, tú vas a ser como un granito de arena en la playa. Hay mucha gente con tus habilidades en Nueva York, mejor vete a República Dominicana, donde hay mucha necesidad de profesionales de la ingeniería. Y él le hizo caso a Barletta. En enero de 1927 llega a República Dominicana y trabaja en Montecristi, donde conoce a mi bisabuela y a su hija Carmen, mi abuela. Mi bisabuela en ese entonces era gobernadora de la línea noroeste del país. Y su hija Carmen y Guido, mi abuelo, se conocieron y ahí comenzaron una relación que terminó en un matrimonio en 1930, del que procrearon 7 hijos: Armando, Yuyo, Guido, Nini, Rafael, Alfredo, Eda, Leo, mi papá, y Aldo.
En 1930 trabaja como encargado de riego en la zona norte. En 1932 hasta el 33 fue empresario agrícola en Villa Vázquez y contrajo paludismo. Entre el 33 y el 38 se muda a Santo Domingo y crea el Cuerpo de Ingeniería del Ejército Nacional y construye fortalezas fronterizas. Del 38 al 39 se va con su familia de nuevo a Italia por un tiempo. Luego estalla la Segunda Guerra Mundial y él no participó del lado de Mussolini, sino que salió de Italia y volvió a República Dominicana hasta que pasara la Segunda Guerra Mundial. Él tuvo un desempeño heroico en la Primera Guerra Mundial, cuando el mundo aliado estaba en guerra con Austria y con el Imperio alemán. Y luego entonces en la Segunda Guerra Mundial, cuando Italia se alió con Hitler, mi abuelo salió con su familia para acá. Del 39 hasta el 47 tuvo su etapa de construcción más fructífera. Trabajó aquí en el país en más de 50 obras de construcción de mucha importancia, entre ellas el Mercado Modelo, el Mercado de San Cristóbal, numerosas obras, obviamente el Palacio Nacional, casas independientes. Yo recuerdo a uno de mis tíos cuando me paseaba por Gasco y me decía, mira, esa casa la hizo tu abuelo, aquella también. Sería bueno un día hacer un levantamiento para ubicar todo eso en un mapa, a ver exactamente qué queda. Y bueno, para las personas que asocian abuelo solamente con el palacio, que es absolutamente comprensible y legítimo, les quiero presentar a un Guido d'Alessandro que tenía también, que valoraba de una forma muy especial los movimientos de más vanguardia del momento. Y aquí vemos como ejemplo su propia casa. Cuando le tocó elegir cómo debía verse su casa, pues terminó con esta bellísima obra híbrida, porque tiene un emplazamiento renacentista. La casa se encuentra en el centro de un lote, al fondo, luego de haber dejado toda una transición de vacíos y jardines y una fuente frontal. Pero cuando observamos la estética de la casa, pues hay líneas del futurismo italiano, de Sant'Elia, de Chiatone, pero también tenemos muchas luces del movimiento moderno, de planos que flotan, de columnatas espaciadas, de pilares espaciados. O sea que obviamente ese era un tiempo de caldo de cultivo en el que se iniciaban muchos movimientos distintos de secesión, algunos de forma paralelos, de ruptura ante el canon clásico, todavía en los 30s y 40s. Esta es otra de las vistas de la casa en los años 70 ya. Esas personas que están aquí, esa es mi mamá, abajo a la izquierda ese es mi papá. Obviamente todo esto es parte de invitados y familia. Ya mucho tiempo luego de que abuelo falleció, en el 54. En el 39, del 39 al 44, abuelo diseña el Palacio Nacional, probablemente asistido por Benigno de Trueba, Henry Gazón y Farfán Díaz. Entre el 44 y el 47 construye el Palacio Nacional. Luego en el 50 es condecorado en Italia por el presidente italiano con la Estrella de la Solidaridad Italiana. Fíjense cuántos contrastes, cuántos picos tuvo su vida, que habiendo vivido aquí un tiempo, haciendo todas las obras que hizo, luego va a Italia, luego de entregar el palacio y concluida la Segunda Guerra Mundial, trabaja en Italia de una forma notable también y altruista, y recibe por su desempeño posguerra, post Segunda Guerra Mundial, el máximo honor que otorga el gobierno italiano a personas que han trabajado en favor del pueblo italiano, por su desempeño post Segunda Guerra Mundial. Y luego por su desempeño durante la Primera Guerra Mundial también fue muy condecorado. Y les cuento todo esto para que puedan construirse una imagen más integral de Guido, no solamente vinculada al Palacio Nacional, que de nuevo ya es un gran mérito, pero tuvo una vida de muchas experiencias valiosas, en gran parte debido a su capacidad para aprovechar
las oportunidades y para sumarse a dejar una huella de su paso por esta tierra. Donde quiera que iba, se entregaba completamente. Y todo esto es evidencia de su carácter, de su actitud en favor de dejar un mundo mejor. En el 1954 muere enfermo. Mi papá tenía solo 2 años. Mi papá fue el menor de sus hijos. Nació en el 52. Y vamos a ver algunas reflexiones de abuela que dejó por escrito, que encontré por ahí en el baúl de los recuerdos que me entregó mi mamá hace poco. Y las escaneé y se las voy a pasar al final. Esta es una copia del certificado de la entrega de la Estrella de la Solidaridad Italiana por sus trabajos en favor de Italia, de la reconstrucción de Italia luego de la Segunda Guerra Mundial. Aquí, si lo googlean en las páginas oficiales del gobierno italiano, van a encontrar el récord de que le fue entregada la Estrella de la Solidaridad, nombrándolo Caballero del Orden de la Estrella de Italia, o Antigua Estrella de la Solidaridad Italiana. Aquí está Guido cargando a mi papá, a su hijo menor, muy pronto antes de fallecer. En esta foto papá tenía quizás 1 año y él fallecería 1 año después de esta foto, de haber sido tomada esta foto. Mi abuela en el centro, en la foto de la derecha, abuelo a la derecha y luego mi papá, abuelo a la izquierda, papá a la derecha. Y bueno, aquí hay otro retrato que quisiera dejarles de su vida personal y familiar. Este es un día muy cercano a la Navidad de 1953, 53-54. El abuelo le había regalado este caballito a papá. Mi abuela lo dejó por escrito, que ese fue el último regalo que abuelo le dejó a mi papá. Este probablemente era tío Aldo, que fue asesinado por la dictadura de Trujillo. Le llevaba 10 años a papá. Esta es mi tía Eda, que falleció en los 90. Esta es Isabel Mayer, mi bisabuela, la madre de mi abuela que está aquí. Ella fue gobernadora de la línea noroeste antes de que toda la familia cayera en desgracia por los vínculos de mis tíos con el 14 de junio y con la gesta para derrocar a la dictadura. Esta es mi abuela. Estas personas no las identifico ahora mismo. Quizás algunos de mis familiares, si están conectados, pueden ponerlo por ahí. Hablemos un poco del Palacio Nacional, ya habiéndoles dado una cucharada de la integralidad de la vida de abuelo Guido. Antes del Palacio Nacional, en el mismo lote, existía la mansión presidencial desde 1924, la antigua Receptoría General de Aduanas. Este edificio ya dominaba la vista del Santo Domingo de entonces, un Santo Domingo que comenzaba a ensancharse hacia el oeste y noroeste, luego de haber pasado 450 años entre las murallas. Y bueno, el lote era ideal porque ya el lote se utilizaba como para el gobierno de la ciudad y del país, y ya el punto era toda una referencia de gobernanza, pero también, si lo vemos a la luz de Palladio y muchos otros arquitectos del Renacimiento, nos vamos a dar cuenta que por su condición de terreno elevado que domina visualmente el resto de la cosa urbana, pues se prestaba muchísimo para la perpetuidad de un edificio que simbolizara el poder del Estado. El Palacio Nacional es un sueño pre-Trujillo para muchas personas, para que lo consideren. No se trató de una idea de Trujillo, era un sueño de la clase gobernante de los años 20, por lo menos. En el año 1924 podemos leer en la memoria de la Secretaría de Estado de Fomento y Comunicaciones: esta Secretaría de Estado de Fomento y Comunicaciones muy respetuosamente sugiere al honorable señor presidente, en ese entonces probablemente Horacio Vázquez, la erección del Capitolio Nacional,
en cuyos pabellones quepan perfectamente instalados los diversos organismos y las funciones que integran el poder público, a fin de que la investidura oficial adquiera por los palacios que le den hospitalidad tal carácter que parezcan exteriorizados con esa dignidad de que se forma en gran parte la dignidad misma de la República. Este edificio ha de ser grande y hermoso, y puesto que viene destinado a ser nuestro templo nacional, necesario es que lo erijamos en el lugar más visible, a fin de que se presida en sus altas cúpulas flameantes banderas todos los actos de su pueblo, que inspire las virtudes cívicas de la ciudadanía, que ha de ver en él el sagrado tabernáculo de la patria glorificada y engrandecida. Espérense que esto se para. Ok. En la memoria de la misma agencia pública de 1925, un año después, hay una continuación de este ideal, de la descripción, de la narrativa de este ideal. Dice, el edificio que ocupó la Receptoría General de Aduanas, hoy convertido en mansión presidencial, comprendiendo casas anexas y jardines, es objeto de una total reconstrucción. El sacrificio que ha hecho el país, todavía modesto, no ha de llenar a satisfacción sus deseos, una vez que, siguiendo el ejemplo de todos los civilizados, relativamente no se ha colocado todavía al jefe del Ejecutivo en la mansión adecuada a su alto rango. Luego, entonces, en el 30 entra Trujillo y en la Ley 476 del 44 se autoriza la demolición de la mansión presidencial y la construcción del palacio. El artículo 1 de la ley dice: se autoriza al Poder Ejecutivo a demoler la mansión presidencial para ser reemplazada por un palacio del Poder Ejecutivo. El artículo 2 dice: se instruye que el Estado ponga en venta los bienes muebles del lugar. El artículo 3 instruye a que la construcción inicie en marzo de 1944 y que para ello se destine $1,5 millones de pesos del superávit de los presupuestos de 1943 al 45. Y luego, en el contrato de construcción firmado entre mi abuelo y el Estado del 21 de febrero de 1944, dice en el artículo 2 que D'Alessandro asumía toda la responsabilidad de la obra. Luego les cuento el estrés que le supuso todo esto a mi abuelo y los efectos de largo plazo que tuvo en su salud. Él asumía toda la responsabilidad de la obra, la mano de obra, la construcción, la provisión de materiales, equipos y maquinarias, con precios fijados por el Estado. El artículo 3 y 8 hablan de que D'Alessandro se comprometía a terminar el palacio de 18,000 metros cuadrados en 24 meses. Y que tendría una penalidad de 10 pesos por cada día de retraso. El proyecto tendría en su zona baja, en su planta baja, debajo del piano nobile, debajo de la zona de llegada, facilidades de servicio militar y servicios generales y de la administración del edificio. Luego, en el piano nobile, en la zona en nivel de llegada, tendría la Secretaría de Estado de Presidencia, Relaciones Exteriores y Despacho Presidencial, y en el piso superior la residencia presidencial y salones de eventos sociales. Esta distribución, el espíritu de todo esto, más o menos se perpetúa al día de hoy. Bien, pues para comenzar la conversación sobre el diseño del palacio hay que comprender un poco este axioma de Palladio, de Andrea di Palladio, uno de los arquitectos referentes del Renacimiento, y él hablaba de que la belleza resultará de la forma y correspondencia del todo respecto de sus partes, de estas en correspondencia con cada una y de estas otra vez con el todo. Había una necesidad de justificar todas las proporciones de las formas en todas las ramas de las artes, no solamente en la arquitectura, también en la pintura, en la escultura, en la música. Todas las decisiones de diseño, de composición, debían estar enraizadas en algún axioma, en alguna proporción divina, matemática, fraccionable y módulo de otras proporciones que se escalan en forma ascendente o descendente.
De ahí que podemos ver en la sección áurea o sección dorada o proporción dorada, uno de los recursos de diseño más frecuentemente empleados para al final decidir qué formas van a tener las fachadas de los edificios desde la antigüedad, pasando luego por el Renacimiento, por el estilo neoclásico, y llegando incluso hasta la arquitectura de principios del siglo XX. Personas como Le Corbusier, por ejemplo, fueron grandes estudiosos de la trascendentalidad del criterio de la sección áurea como recurso de diseño. Siempre desde Euclides, aquel gran matemático de Alejandría del siglo III a.C., había ese debate sobre qué significaba esta proporción tan enigmática de este rectángulo que tiene en un lado, en el lado largo, un 162% de la proporción de la longitud de su lado corto, y que por alguna razón esto le permite fraccionarse infinitamente en forma descendente y ascendente. Le permite hacer un ejercicio infinito de fractalidad. Y como esta condición especial, endógena de esta proporción, hacía un sentido matemático muy especial, pues se le atribuía cualidades divinas, tanto a esta proporción como al círculo, por ejemplo, a la circunferencia y a las demás formas puras euclidianas, se les atribuía cualidades divinas. Por eso los edificios públicos y la arquitectura estaba permeada de una forma muy, muy especial, de formas euclidianas y de proporciones que tuvieran algún valor, algún sentido matemático, siempre apuntando a cualidades endógenas de la composición, no tanto exógenas. El contexto no era lo que primaba a la hora de decidir la forma de un edificio, era más bien toda una proporcionalidad fraccionada y modulada de la forma más rigurosa posible. Y esta sección áurea tiene una trascendencia enorme. Hay quienes han encontrado un vínculo entre la sección áurea y el emplazamiento de las pirámides en Egipto. Está presente de forma intencionada en las fachadas de templos griegos, en pinturas del Renacimiento, y luego, como ven abajo a la derecha, sigue siendo un recurso de composición muy especial. Hay una teoría que habla de que a la mente humana, a la psiquis humana, pues le hace un sentido muy especial esta proporción, por alguna razón. Pero todavía esto está más en el campo de la especulación. Bien, el palacio es un lugar elevado, el terreno del palacio es un lugar elevado, que es uno de los axiomas de Palladio, y es un lugar al que se accesa a través de un recorrido helicoidal. Y les quiero poner estos dos ejemplos. Esta es una foto de la Villa Rotonda en Vicenza, de Palladio, de 1566, que de nuevo resume esa cualidad de haber sido emplazada en un lugar elevado que domina el paisaje. Y a la derecha les muestro un ejemplo, de Vignoli, también de una villa elevada a la que se accesa por dos caminos laterales que se desarrollan de forma helicoidal. Estos son recursos muy, muy presentes en el Renacimiento. Miren aquí el palacio, miren cómo son los accesos, se desarrollan de forma helicoidal a ambos lados, y se trata de un edificio emplazado sobre un punto alto. Aquí podemos ver un poco el emplazamiento del edificio en el terreno. Es un lote de aproximadamente 43.000 metros cuadrados, 180 por 240 metros, y la huella del edificio, el perímetro del edificio específicamente, tiene aproximadamente 6.700 metros cuadrados, aproximadamente 64 por 105. ¿Cómo se ve esto cuando lo contrastamos con la sección áurea? Fíjense que tenemos el edificio más o menos en el centro, y luego a la derecha, arriba, tenemos la capilla, ubicada en una zona que quizás es intencionada o quizás no.
Les voy a poner les voy a poner aquí la sección áurea para que vean una relación interesante. Cuando superponemos esa sección áurea encima, dentro de la sección áurea siempre hay un cuadrado regular de lados iguales y luego una extensión que es un 60% más que los lados del cuadrado. Y luego, cuando le quitamos el 60% a la extensión, nos quedamos de nuevo con un cuadrado perfecto. Y esto se repite infinitamente, a lo que hace alusión el concepto de la fractalidad, y se repite infinitamente hacia adentro, pero también hacia afuera, en escala. Y fíjense cómo hay una coincidencia entre la ubicación de la capilla y uno de los ejes de la sección áurea, y luego hay una coincidencia entre este eje de aquí, horizontal, y otro de los ejes de la sección áurea. Me parece una relación interesante. Bien, hablando ya del emplazamiento desde una forma modular, se pueden identificar estos módulos alrededor del terreno en comparación con el emplazamiento del edificio. Fíjense cómo hay 3 módulos idénticos en este eje y luego hay fracciones de este módulo a todo lo largo, a veces inferiores al módulo, a veces superiores, pero hay toda una lógica modular en el emplazamiento del edificio. Y luego este eje central del edificio coincide con esta calle que está aquí. Es la calle Doctor Báez, que le queda justo al frente al palacio, si la ven aquí, en este punto. Bien. Luego, si nos vamos al edificio y le superponemos la sección áurea, podemos ver algunas coincidencias. Aquí vemos uno de los grandes vacíos de los atrios interiores del edificio, o impluviums, coincidir con 2 de los ejes de esta sección. Y luego dentro del edificio, si hacemos el ejercicio de modularlo, nos damos cuenta de que tenemos 5 módulos idénticos en el sentido vertical norte-sur, y luego esos mismos módulos se repiten en el sentido horizontal este-oeste, en un extremo y en el otro, teniendo un módulo central de 4/5 del módulo que más se repite. Ok, estos módulos, los que son idénticos, observan un desplazamiento en las esquinas muy parecido este comportamiento, esta decisión de diseño al edificio del Capitolio en Washington, que tiene 2 extremos salientes. Es un recurso muy del neoclásico también. Aquí tenemos una fotografía frontal del edificio que habla de las partes fundamentales de la composición. El Palacio Nacional, para poderles explicar los elementos fundamentales de su estética exterior, yo tengo que partir la conversación en 3 partes. Hay una conversación que tiene que ver con su cuerpo horizontal, con su gran masa horizontal. Otra conversación que tiene que ver con el frontispicio de pórtico griego que está aquí al frente. Ya comencé a hablarles un poquito del origen del pórtico. Y luego una tercera composición acerca de su domo, que es lo último que vamos a tratar. Y dentro de este gran cuerpo, dentro de esta gran masa, que se las sombreo aquí en rojo, vamos a hablar de estos 7 conceptos. Las pilastras, que son los retalles de columna que se ven aquí en la fachada, son literalmente altos relieves de columnas y se llaman pilastras. No son todavía columnas independientes, muchas veces son recursos ornamentales. Luego la rustificación, que es ese efecto que ven aquí en las paredes laterales y en la planta baja, debajo del piano nobile o plano de llegada, en el que la superficie se ve como rústica en comparación con las superficies lisas de arriba, los extremos salientes laterales, el orden gigante o colosal, que es como se le llama a las columnas clásicas que trascienden más de un nivel. Aquí tenemos columnas clásicas que, como pueden darse cuenta, trascienden más de un nivel de la estructura. En el mundo clásico, esto no se usaba, no se estilaba
porque las tecnologías nos permitían edificios multipisos con la facilidad con que ya lo hacían posible en el Renacimiento, en el Neoclásico y luego en el siglo XX. Pero siguió siendo un recurso de diseño el conectar arquitectura clásica con edificios multipisos y luego entonces ese recurso se llama orden gigante o colosal, cuando una columna trasciende más de un piso. Luego tenemos una conversación sobre los órdenes clásicos, los estilos de encuentros entre columnas y entablamentos dentro del proyecto. Luego conversamos sobre el intercolumnio, que es el criterio de separación entre columnas que tenemos aquí. Y luego hablaremos sobre algo que se llama edículo. El edículo es toda la ornamentación alrededor de las ventanas de la fachada que vienen etimológicamente, su significado es pequeño templo. Está como un pequeño altar. Cada una de esas decoraciones de ventana hacen las veces de un pequeño altar. Bien, pues, ¿dónde está? Ok, para hablarle un poco del recurso de las pilastras, tenemos que ir a la antigua Roma. Este es el Coliseo romano. Y fíjense cómo la arquitectura meramente romana que se fundamenta básicamente en el arco, en la bóveda y en el domo, siendo la bóveda una proyección del arco y siendo el domo el encuentro, el cruce entre dos proyecciones de arco, se combina con la arquitectura griega clásica. Y fíjense cómo los órdenes clásicos griegos, que son los encuentros entre los entablamentos o estos recursos horizontales de decoración, ahora en el mundo antiguo no era mera decoración, y luego este recurso de columna que retalla, que es como un alto relieve sobre esta superficie que está detrás de arcadas, se usa más como una decoración. El mundo griego, aquí en la forma del entablamiento y la columna en pilastra, y luego el mundo romano en el arco que vemos detrás, conjugados en arquitectura. Eso se lo debemos, ese híbrido se lo debemos a los romanos del mundo clásico, y este recurso de hacer convivir ese lenguaje griego de entablamiento y columna formando un orden clásico yuxtapuesto sobre una fachada de arcadas es muy, muy trillado en la arquitectura luego del Renacimiento, a partir del siglo XV y XVI, y luego del Neoclásico hasta el siglo XIX. Y por eso vemos un Palacio Nacional que tiene pilastras sobre una superficie lisa. Es un recurso que tiene sus orígenes en ese híbrido. Bien, aquí vemos un ejemplo del siglo XVI. Esta es la Casa de Rafael en Roma, diseñada por Bramante. Se le llamaba Casa de Rafael. Fíjense cómo en la planta baja hay una superficie más rústica, intencionalmente rústica, codificada por uno de los autores más renombrados del Renacimiento, Sebastiano Serlio, que no era un gran dibujante. Sus críticos le lamentan eso, pero sí fue alguien que supo recoger los elementos rudimentarios de la arquitectura clásica al momento y luego incorporarlos en la conversación del mundo del Renacimiento, de la Europa renacentista. Y Serlio hablaba y codificaba todo esto que observaba de la arquitectura antigua, y uno de esos elementos que él observó y que luego se pusieron muy, muy de moda a partir del siglo XVI era la rustificación de la planta baja, hacer la planta baja más rústica, asemejarla a una estructura de mampostería de piedra, tanto en los arcos como las piezas de soporte vertical. Y luego entonces en esta planta alta la Casa de Rafael tiene pilastras adosadas a la pared, como vemos en el Palacio Nacional, y estas ventanas que tienen alrededor este artesonado llamado edículo o pequeño templo. Es una reminiscencia de un templo griego. ¿Se acuerdan de la conversación que tuvimos sobre la fractalidad? El edificio del Renacimiento, el edificio público del Renacimiento y del Neoclásico es como un gran templo, y cada una de sus partes reflejan de manera fraccionada
este gran módulo. Y por eso ven que de manera modulada cada una de estas ventanas es un pequeño edificio. Y luego la arcada inferior también es una reminiscencia de las estructuras de acueductos romanos. Bien, en cuanto a los cuerpos salientes en los extremos del Palacio Nacional, no tenemos un récord específico, explícito, de que salen producto de la contemplación, del análisis, del diseño del Capitolio en Washington, pero sí hay algunas semejanzas. Aquí el Capitolio tiene dos cuerpos al extremo salientes, como los tiene el Palacio Nacional, a una escala menor. Y interesantemente, este tímpano de este pedimento aquí, de este frontón, tiene alguna relación con el tímpano, con el mensaje en el tímpano del frontispicio del Palacio Nacional, que vamos a ver más adelante. Y eso obviamente en el marco de otras similitudes, de otros paralelos, guardando también las diferencias. Les hablaba también anteriormente del orden gigante, que es otra de las características del Palacio Nacional. Fíjense cómo en la Basílica San Andrea de Mantua, de León Battista Alberti, podemos ver estas columnas que atraviesan dos niveles del edificio. Aquí hay un nivel, aquí hay otro nivel, y la columna simplemente como un rasgo distintivo del Renacimiento, un tiempo en el que ya la tecnología permitía con muchísima mayor facilidad edificios multipisos, y cómo el orden clásico que originalmente se diseñó para albergar un solo nivel de un templo, ahora atravesaba más de un nivel. Fíjense, este otro ejemplo también de pilastra sobre una superficie, esto en la Capilla Capitolina en Roma, un edificio de Miguel Ángelo. Fíjense cómo la pilastra, la reminiscencia de esa imagen de columna clásica se extruye de la pared de fondo, que tiene todos estos edículos de pedimentos diversos. Y aquí pasa lo mismo, orden gigante, cuando el orden atraviesa más de un nivel, orden gigante o colosal. Bien, ya les hablé de los cuerpos salientes. Y aquí les quiero mostrar en esta imagen esta configuración general, y voy recogiendo de nuevo conceptos que les mencionaba anteriormente. Esta planta baja, debajo del piano nobile o plano de entrada, esta planta baja rustificada, fíjense cómo se ven marcados estos bloques, pero realmente es un recurso de decoración. El edificio es de concreto armado, pero cómo sí respeta de una forma fidedigna los cánones clásicos. La base del edificio rustificada, estos extremos también, que son un recurso opcional. Luego tenemos una columna compuesta. Esto que vemos aquí, estas columnas clásicas, son de orden compuesto. Vamos a ver luego a qué me refiero con esto. Y luego entonces un parapeto y un entablamento. El parapeto es este muro arriba. Actualmente le llamamos antepecho en las clases de dibujo arquitectónico, en las conversaciones sobre arquitectura. Le llamamos antepecho, y debajo del antepecho el entablamento, parapeto y entablamento. El entablamento es un compuesto de tres elementos que vamos a ver más adelante. Bien, si se fijan en esta ilustración de Claude Perrault del siglo XVII, que reitera, dibuja sobre trabajos que ya había realizado Alberti y Serlio, podemos ver los diferentes órdenes clásicos o los estilos los estilos que caracterizan la composición, la combinación aporticada de columnas y vigas. Esto que está aquí se llama entablamento, toda la combinación entre arquitrabe, que es esta primera capa, el friso, que es un lugar donde a veces los arquitectos clásicos eligen colocar mensajes simbólicos. Y luego entonces la cornisa, que es un recurso que conocemos más popularmente. Y luego entonces aquí debajo la columna. La columna varía en imagen dependiendo del estilo que se utilice, y el estilo también depende del carácter del edificio. Edificios diseñados para honrar figuras femeninas generalmente
son hechos en órdenes corinto y jónico, que el jónico tiene estas volutas en el capitel de las columnas y el estilo corintio tiene estas hojas de acanto, se llaman hojas de acanto, y también puede haber un híbrido entre ambos estilos que se llama compuesto. Tiene las hojas de acanto aquí arriba del jónico, aquí abajo, perdón, del corintio, y las volutas del jónico. Este estilo dórico y el toscano son más afines, son parte de un mismo lenguaje, uno un poco más detallado que el otro y elaborado. En base a esa observación, me gustaría preguntarles, pero ahora mismo no voy a poder recibir sus respuestas. ¿Qué ven aquí? Este es el estilo del Palacio Nacional, de la mayoría de las columnas del Palacio Nacional, prácticamente todas las de la fachada tienen este estilo, y la respuesta se las doy, es compuesto. Aquí tenemos las volutas del jónico y tenemos las hojas de acanto en cada caso, tanto en las pilastras que están conectadas con la fachada, como en las columnas aisladas de base redonda. Y de nuevo aquí hay otras observaciones. Este es un dibujo de Serlio del siglo XVI, debajo de la enciclopedia francesa del siglo XVIII, y son reiterativos. La voluta del jónico y las hojas de acanto del corintio hacen el estilo compuesto. Así que en la fachada del Palacio Nacional, las columnas, el estilo clásico, el encuentro entre columna y arquitrabe y entablamento, perdón, es compuesto. Para hablarles un poco sobre el intercolumnio o el criterio de separación entre columnas de modulación, tengo que también darles información nueva sobre proporciones. ¿A qué tanto detalle llega la conversación sobre la proporcionalidad? Eso que hablaba Palladio, que les mencioné al principio. Bueno, todo esto permea hasta el mínimo detalle, y esto incluye la modulación del espaciamiento entre columnas. Vitruvio decía que si tú espacias columnas a una distancia superior a la suma de su radio 4 veces, se te cae arriba la viga de piedra que tienes. Tienes que usar una viga de madera que te permita mayor flexibilidad. Obviamente ya iniciado el siglo pasado y también desde el Renacimiento y el siglo XIX, pues tenemos tecnología que nos permiten exceder esa proporción. Y como van a ver, el Palacio Nacional tiene un intercolumnio aeróstilo, una separación entre columnas equivalente a la suma de 4 radios entre una y otra. De hecho, tenemos 4.5 radios aproximadamente. Fíjense aquí, hay un ritmo de columnas 5, 6, 5, 6, 5 en la fachada frontal. Y aquí les muestro en este diagrama la cantidad de radios de columna que caben entre una columna y la otra. ¿Se dan cuenta? Y luego verticalmente, si recuerdan la imagen de los estilos arquitectónicos clásicos que les mencioné, se van a dar cuenta que el estilo compuesto y el corintio son los de mayor esbeltez, teniendo aproximadamente en altura 12 veces su radio, de 10 a 12 veces su radio. Así que tenemos esa proporción respetada aquí, y el intercolumnio aeróstilo de más de 4 radios, un poco más de 4 radios entre columna y columna. Les dibujo esta columna aquí porque fue parte del diseño original y del criterio original de diseño. Por eso se lo dibujo aquí. Van a ver luego fotos en las que el Palacio Nacional comenzó a construirse con una columna en el centro, y luego hubo un cambio en el proceso. Ok, haciendo un pequeño recorrido más específico por la fachada frontal, vemos de nuevo el parapeto o antepecho en el lenguaje más contemporáneo, y el entablamiento, que es lo que hay desde esta línea hasta esta línea, que consiste de una cornisa superior, el friso, que es una superficie en la que a veces hay simbología dependiendo del estilo. El estilo dórico viene con todo un grabado de piezas alternadas rítmicamente que se llaman triglifos y metopas. Luego les voy a mostrar de qué se trata, porque dentro del domo del palacio, de la cúpula, existe un lenguaje dórico. Y luego entonces el arquitrabe, que es la capa más próxima a la columna, el capitel de la columna. Capitel, fuste, base de columna, columna compuesta,
y luego la zona rustificada que divide el piano nobile del nivel de llegada del edificio. Este es el edículo o pequeño templo, así se le llama al artesonado alrededor de la ventana. Un balaustre muy popular en el Renacimiento. En la antigua Roma, los balaustres, las barandas eran muy diferentes. Se trataba de una sucesión de rombos, cruzados también de forma horizontal y vertical, más parecido como a asteriscos. Pero este es el balaustre clásico del Renacimiento. Y luego bajo el balcón estas piezas de soporte estructural llamadas ménsulas. Obviamente todo eso funge una función decorativa en el diseño del palacio porque de nuevo se trata de una estructura de concreto armado. Vemos aquí en los laterales un intercolumnio 5, 6 y 5 en cuanto a módulos de espaciamiento entre columnas. Y luego el mismo orden de recursos de diseño desde arriba hasta abajo que vimos en la fachada frontal. Esto es en la lateral. Y luego en la fachada posterior tenemos este orden de módulos entre columnas. 3 en el centro, 3 espacios modulares en el centro, independientemente de la ubicación de las columnas. Luego 2, 3, 2 y 5. Y vemos el mismo módulo a la derecha. Aquí tenemos una arcada muy típica de los órdenes clásicos. Y luego tenemos toda la conversación del entablamiento, del orden de columna clásica, el edículo y el nivel rustificado en ambos lados. Esto es un detalle del edículo. Y de nuevo, cada edículo es un pequeño templo en sí mismo, es un fraccionamiento fractal de aquella gran idea del templo grande. Y esto tiene aquí es un pedimento clásico. El pedimento es todo lo que hay de la cornisa hacia arriba. Tiene en el centro un tímpano y luego entonces una cornisa en la parte más superior. Luego algunos recursos de apoyo, también decorativos, y un arquitrabe, friso y cornisa en este punto completo. Debajo, en el nivel del piano nobile, en las fachadas laterales, nos encontramos con este tipo de edículo, ya sin el pedimento encima, triangular, mucho más sobrio, de un carácter más dórico, si lo pueden ver aquí. Fíjense que el friso dórico tiene esta alternancia de elementos aquí, que se llaman triglifos y metopas, que son también una reminiscencia de la arquitectura más primigenia, más fundamental, más rudimentaria, de un techo con una empalizada, con vigas, de las que se ve solamente el canto en este lado, y luego eso se fue calcificando en el tiempo como una imagen. Aquí hay algunos antecedentes. La casa de Rafael en Roma se puede ver con este edículo. Este es el Palacio Gandolfini en Toscana, con un edículo también. La arcada, de nuevo, es un recurso muy típico de diseño. No necesita un antecedente específico. Y ya cerrando la conversación sobre esa gran masa horizontal del palacio, les quiero hablar un poco sobre estos dos elementos centrales de la fachada principal del palacio, la que domina la ciudad del Santo Domingo de los 40. Y esa fachada obviamente tiene dos elementos principales, un frontispicio de pórtico griego. El frontispicio es el recurso frontal de un edificio. No todos los frontispicios o los frentes de edificio obviamente son de pórtico griego. Este es un frontispicio de pórtico griego, que es una reminiscencia también de los templos griegos de la antigüedad. Un ejemplo muy célebre es el Partenón de Atenas. Y luego tenemos el domo del Palacio Nacional, y la combinación entre el domo y el frontispicio griego también es un recurso del vocabulario neoclásico, que es a su vez una herencia de la antigua Roma. El Panteón romano tiene esta combinación, y en múltiples edificios europeos desde la antigüedad clásica podemos ver esta combinación, este conjunto de frontispicio de pórtico de templo griego con este domo enigmático que se expresa en una pluralidad de escalas y proporciones,
que también tiene su origen en arquitectura sagrada, igual que el templo romano. Que el templo griego. El templo griego es probablemente la contribución de la arquitectura griega para la simbología de edificios públicos del Renacimiento y del neoclásico europeo. Y la contribución, el equivalente romano, es esto que está aquí, que es el domo, que es una herencia de arquitectura sagrada también, del templo de base circular romano, mucho más modesto que lo que terminó siendo luego de los aportes de Bramante. Y todo esto tiene su origen, de nuevo, en la antigua Roma y en la periferia del Imperio Romano, donde se hacían muchísimos experimentos estéticos y plásticos en los edificios sagrados y públicos. Nos encontramos con este tipo de exploraciones. Esto es Petra. La civilización nabatea se daba estas licencias en Petra interesantísimas. Aquí tenemos de nuevo, este es el papá de los edificios clásicos. Esta configuración es en gran parte el origen de muchos de los edificios clásicos y neoclásicos. Estamos hablando del siglo I después de Cristo. Esto y el Panteón de Roma guardan alguna relación. Hay una estructura, en este caso de base circular encima, en el caso del Panteón de semiesfera, y sobre un frontón de templo griego combinada. Y aquí está la versión nabatea de esta configuración. Un pedimento roto encima, o sea, un pedimento de templo griego interrumpido por este templo de base circular romano. Y esto es un monumento funerario nabateo, al mejor estilo interpretado de los cánones de arquitectura del Imperio Romano. Este es el Panteón de Roma. Fíjense cómo, de nuevo, se trata de esa combinación. Este es del siglo I, un domo encima, una cúpula, y luego en el frente una arquitectura de templo griego, un Partenón. Ok. El pórtico, como les hablaba, de nuevo es una reminiscencia de un templo griego. Todavía no tiene el mismo intercolumnio, este intercolumnio extraño que ven aquí, más de pares de columnas en el que hay un espacio mayor, un vano mayor en el centro y vanos inferiores iguales en los extremos. No viene directamente de la arquitectura clásica griega, también es una adición romana y vamos a ver por qué. Pero sí todo el resto de la configuración. Este es el Partenón, el siglo V a.C. Si superponemos la sección áurea encima de este frontispicio de pórtico griego, nos vamos a dar cuenta de que hay un respeto por estas proporciones del rectángulo. ¿Lo ven aquí? Y vamos a hablar un poco de las razones. Van a ver que es un recurso muy utilizado, muy trillado en la arquitectura clásica, el proporcionar apoyos de esta forma, con este ritmo. 3 vanos frontales con el vano central mayor, un poco mayor a los vanos laterales. Eso tiene su origen aquí, en la sección transversal de una basílica romana, de un templo romano. En arquitectura romana, en la Roma antigua, para poder lograr mayores alturas en las naves de los edificios públicos, había que apoyar una nave central en 2 naves laterales o corredores laterales que estructuralmente le permitían de nuevo elevarse más en altura. Es un recurso estructural. Y luego se comenzó a volver parte de una imagen estética. Y aquí vemos el Arco de Triunfo, cómo guarda estas relaciones de sección transversal de basílica romana. ¿La ven aquí? Ojalá que todos la puedan ver. Estas proporciones de sección transversal de basílica romana son el origen de este criterio de espaciamiento, un poco más espaciado en el centro y luego corredores laterales a los lados. Vemos también el mismo respeto por estas proporciones. Si se fijan, columnas pareadas, un vano mayor en el centro y vanos iguales a los laterales, un poco inferiores al del centro, en la fachada este del Louvre en París y en el edificio de los Inválidos en París, del siglo XVII ambos.
Ok, hablando un poco del tímpano en el pedimento del frontispicio de pórtico griego del edificio, hay una historia en el tímpano, si la ven. Hay hay una escena y está sucediendo algo allá arriba. En el centro y dominando la escena hay una figura femenina aparentemente que tiene guarda en sus manos esta tabla con estas 3 palabras en latín, lex et lex, la ley es la ley, o la ley y la ley. Y luego entonces, a la izquierda vemos una escena que muy probablemente simboliza la producción en la industria. Personas con martillos, figuras masculinas fornidas, trabajando duro, si lo ven aquí, con martillos y otros elementos. Aquí hay un buey, lo ven de este lado, y esto que parece, no sé, alguna imagen quizás relacionada a la siega o a la siembra. Y luego entonces a la derecha, figuras femeninas utilizando instrumentos de precisión. No sé si los ven aquí. Aquí hay una persona con un plomo, que es un recurso de construcción, es un instrumento de construcción, y esto que está aquí bien pudiera ser una herramienta de medición topográfica o un telescopio o un astrolabio, no sé, habría que ver a detalle quién nos puede dar una explicación mejor, pero de nuevo la ley dominando la sociedad, y luego de un lado la industria y la producción, y luego del otro lado aparentemente el quehacer científico y de producción. ¿De dónde salió todo esto? Y tenemos que ir de nuevo al Capitolio en Washington, en el extremo, si nos ponemos en la fachada frontal, desde el Washington Mall a la izquierda, en la Casa de los Representantes, en el extremo izquierdo del edificio, tenemos este tímpano dentro del pedimento que cuenta una historia también. Aquí en el centro hay una figura femenina. Bueno, no sé, la verdad es que ahora la veo y tendría que ver. Es una figura central con una bata, y de un lado tenemos la producción agrícola, de este lado aquí, la producción agrícola, y aquí la producción industrial. Hay un paralelo en el del Palacio Nacional, toda la producción está de este lado, y luego aquí el quehacer científico y de precisión, y en el centro la ley. Y aquí la historia cambia un poco. Aquí tenemos más la producción agrícola de este lado y de este lado la industria y la manufactura. Bien, en el fondo, si lo ven aquí, hay un pedimento dividido y hay una entrada frontal dividida, probablemente como una reminiscencia del diseño original que contemplaba una columna en el centro, pero no deja de ser también este hecho. Así fuera una reminiscencia de una versión anterior del diseño, un recurso también muy, muy trillado en el mundo del Renacimiento. Muchas de las fachadas frontales tienen un apoyo, y si se trasladan, si buscan una imagen de la fachada de nuestra Catedral Primada de América, van a notar una semblanza interesante. El frente tiene su pedimento encima, pero en el centro también hay un elemento de apoyo. Ese elemento de apoyo, que en el caso obviamente de la catedral debe ser estructural, aquí es un recurso estético y se llama trumeau. Trumeau es un término francés. Trumeau. Bien, vamos a hablar un poco del domo del Palacio Nacional, que es algo de lo que tuve la oportunidad de escribir en el artículo que salió recientemente en el libro publicado por la Embajada Italiana. Ese domo que vemos en el Palacio Nacional también es parte de un código clásico que para la conversación contemporánea comenzó su vida como recurso del vocabulario renacentista en este ejemplo de arquitectura, en esta pieza de arquitectura desarrollada por Bramante. Terminada en el 1510, dentro de un templo en el que se presume que fue, en ese lugar, se presume que fue crucificado, martirizado San Pedro, uno de los apóstoles,
y el encargo para Bramante era diseñar un monumento funerario allí, una capilla funeraria, un martirium para el apóstol Pedro. Y Bramante, pensando, buscando como buen arquitecto qué mensaje comunicar, tratando de abstraer la figura de Pedro a la arquitectura, se dio cuenta de que para la conversación del momento y desde la antigüedad, la planta circular tenía una significancia divina, y que el templo circular de la diosa Vesta de la antigüedad romana pues podía ser un buen recurso para comenzar a pensar en un martirium, en un edificio de conmemoración funeraria para el apóstol Pedro. Así que él agarró el concepto de este templo de base circular romano, muy frecuentemente dedicado a la diosa Vesta, y si se fijan, el templo de base circular, igual que el templo griego de base rectangular, tiene un núcleo interior que se llama cela, ese núcleo interior, y luego una columnata que forma como un corredor entre la columnata y ese núcleo interior. Bramante extruyó ese núcleo interior del templo griego, del templo romano de base circular, y lo sacó por encima del nivel de la columnata exterior. Eligió un estilo clásico dórico, muy sobrio, probablemente muy vinculado al carácter del apóstol Pedro, y luego entonces desarrolló una cúpula de semicírculo encima, y este recurso de pináculo, que luego se volvió una linterna que capta la luz del día para iluminar los interiores de estas estructuras en el mundo del Renacimiento y el Neoclásico. Y este ejemplo de arquitectura fue muy admirado. De hecho, fue reproducido por Serlio más adelante en uno de sus libros, el libro 7 libros de arquitectura. El libro se hizo muy popular. Los dibujos de Serlio sobre el Tempieto, así se le llamó el pequeño templo de Bramante, el Tempieto de Bramante, se volvieron un recurso de inspiración para muchos edificios del Renacimiento y del Neoclásico. Les quiero también destacar que la diosa Vesta era la divinidad que simbolizaba la fidelidad, que también pudo haber sido un paralelo que él quiso hacer con el apóstol Pedro. Y bueno, todo esto para él simbolizaba el carácter de Pedro el apóstol. Y luego entonces la escena del Renacimiento, de los arquitectos, de los diseñadores, y luego también del Neoclásico, adoptó este concepto de Tempieto sagrado para ubicarlo en las zonas altas de sus edificios públicos. Fíjense cómo vemos en 1547 el domo de la Basílica de San Pedro en Roma, de Miguel Ángel, inspirado en el Tempieto de Bramante. Mucho tiempo después el domo del Capitolio también se trata de esa extrusión del núcleo central hacia arriba, dejando la columnata debajo, con esta zona cilíndrica debajo. Si lo ven, es otro recurso también común en todas las inspiraciones del Tempieto. Es el cilindro debajo del semicírculo, del domo semicircular, se llama tambor, y recibe este domo semicircular, y luego entonces la linterna, que es la zona a través de la cual entra la luz del día a los domos, y estos óculos o ojos que se encuentran alrededor de estas estructuras semicirculares invertidas. Miren el domo del Palacio Nacional, tiene su entablamiento quebrado, si lo ven aquí, y fíjense cómo está el entablamiento quebrado también de la Basílica de San Pedro en Roma. Tiene estas urnas encima del entablamiento, encima de cada columna. El lenguaje clásico de estas columnas, a diferencia de las columnas de la fachada debajo, que son compuestas, si se acuerdan, este es dórico. Es un estilo dórico más sobrio, aquí arriba, si lo notan. Y luego entonces la linterna, que no funge un rol funcional, no tiene un rol dentro del edificio porque está sellado del lado adentro,
pero sí sigue siendo una reminiscencia plástica, clásica, y luego entonces la cúpula encima de la linterna. Y la linterna también evoca este entablamiento roto, quebrado, que vemos aquí debajo. Y es una cúpula nervada porque tiene estas nervaduras coincidentes con los ejes de columnas. Fíjense cómo los óculos o los ojos de este domo invertido guardan una relación con el lenguaje en los óculos, en uno de los dos tipos de los tres tipos de ojos de óculos del domo de la Basílica de San Pedro. Fíjense cómo hay una relación. Ok, y aquí les pongo otra viga. Esta es una foto de mi abuelo y de mi abuela, probablemente en el 1950, en el tiempo en el que le entregaron a abuelo la estrella de la solidaridad italiana. Esta es una de las fotos que encontré en el baúl, en el grupo de álbumes que me entregó mi mamá, que mi abuela le había entregado cuando ella se casó con papá, y se las comparto el día de hoy. Las voy a pasar también a Bienvenido Pantaleón para que las publique si considera en su proyecto de imágenes para la historia. Aquí están ellos visitando la Basílica de San Pedro, y es la única foto que yo conozco en la que abuelo se encuentra frente a un monumento. Y bueno, qué coincidencia que se encuentra frente al domo de la Basílica de San Pedro. Es posible que la foto sea previa a la construcción del palacio, como es posible que sea de 1950. Tenemos una conversación todavía activa sobre la fecha de la foto. Bien, este es el interior del domo del palacio. Como ven, todo el entablamiento es de un estilo dórico. El estilo dórico se caracteriza porque el entablamiento tiene dentro del friso, que es esta zona central, esta alternancia de elementos que están aquí. Estos se llaman triglifos. Estos elementos que se dividen en tres se llaman triglifos, y el intervalo entre un triglifo y el otro, que con frecuencia tiene alguna simbología, se llama metopa. Triglifos y metopas. En este caso hay un motivo de flora en el centro, encima la cornisa, debajo el arquitrabe, y luego entonces un botón donde deberían ir las columnas clásicas. Obviamente es un recurso también decorativo. Ok, este es el diseño original del palacio, muy similar a lo ejecutado, pero con notables diferencias. Fíjense cómo el domo era muy distinto, era mucho más sobrio. El edificio tenía un carácter más militar en su concepción inicial. Aparte de las diferencias del domo, que no tenía nervaduras, que no tenía un entablamento quebrado, que tenía pilastras en vez de columnas redondas alrededor. También el frontispicio griego del centro tenía una columna en el centro y luego dos laterales aisladas. El diseño final terminó cambiando todo eso. Fíjense cómo incluso comenzó a ejecutarse esa versión del diseño, la columna central. Había un piso intermedio aquí en el frontispicio que luego se demolió. Esta es una fotografía posterior a la que les mencioné al principio. Se cubrió todo y se hicieron los cambios. Se demolió ese entrepiso que había a mitad de camino y la columna central. Vamos a ver, aquí se puede ver algo. No, todavía no. Bien, aquí vemos el Palacio Nacional ya en su versión final, reseñado en nuestro papel moneda. Es un edificio que se ha vuelto un símbolo de nuestra cultura, de nuestra sociedad, y se ha vuelto un símbolo trascendente de nuestra identidad como dominicanos. Pero, si me preguntan a mí, su familia es la obra más importante de Guido d'Alessandro Lombardi, que supo pelear por Italia en la guerra, una de las guerras más cruentas que la humanidad ha conocido, pero ese no fue su mayor logro, que supo ir a reconstruir a Italia luego de la Segunda Guerra Mundial también, pero ese no fue su mayor logro. Fue condecorado múltiples veces
y nos dejó múltiples edificios públicos importantes, incluyendo el palacio, pero de nuevo, su mayor legado fue la familia que él dejó. Fue su esposa, a quien amó hasta el último día, sus hijos. Y para hablar un poco sobre su partida, les muestro esta foto. Mi abuela, mi tío Aldo, a quien la dictadura asesinó teniendo solamente 18 años, sacó esta foto que ven aquí. Y mi abuela, detrás de la foto, se lamenta que en la foto mi papá, que está aquí, de probablemente 3 años, y mi tía Eda, salieron medio, no asumieron una pose derechitos, no estaban derechitos. Ella se lamentaba detrás de la foto de que no salieron derechitos, pero que las revelaron porque Aldo quería sentirse bien de que era todo un fotógrafo ya a muy temprana edad. Y al final decía que ya era muy tarde para que abuelo conociera a mi padre más crecidito, meses más grandecito y caminando, porque abuelo entró en convalecencia también un tiempo antes de morir. Y aquí hay un recuento, una reflexión de mi abuela. Este es el álbum de reflexiones de mi abuela de los primeros años de mi papá. Lo tengo por ahí también. Y dice mi abuela que habla sobre la última Navidad que mi abuelo le dedicó, que mi abuelo estuvo vivo con su familia. Dice, la pasamos en Ciudad Trujillo con ella hablaba de papá. La pasamos en Ciudad Trujillo con sus papás y hermanitos. Ya lo dejamos afuera tirando los jueguitos y dejamos y él se fue a asustar, y se asustaba, dice aquí, pero agarraba las velas y tiraba también. Era como que estaba jugando mi papá. Y así es que comenzó a gozar de su fiesta pascual. Su papá estaba feliz y fueron estas sus últimas Navidades que pasó con nosotros, y le compró el carrito con caballito que tanto le gusta a Leonardo, el caballito en el que papá estaba montando en la foto anterior. Eso es una reflexión de abuela luego de que abuelo murió. Eso fue muy, muy cercano a su muerte. Y los dejo con esta otra reflexión también de los días posteriores a la muerte de abuelo. Abuela, en sus anotaciones sobre mi papá, decía, vamos a ver, me pregunta por su papá y luego le digo, en el cielo, él es muy inteligente. Decía a los 17 meses, mío, tuyo, ya se daba cuenta de todo, tiene una memoria enorme. Como Guido se internó en la clínica y él se fue a verlo varias veces, hasta 3 veces, todavía aún a los 3 meses, él recuerda, y cada vez que pasa por la clínica Abreu, porque abuelo murió en la clínica Abreu, dice, Cocoto, como le decía él, o sea, mi abuelo le decía a mi papá Cocoto, cuando mi papá tenía un año y algo. Pues Guido le dice Cocoto como, pues Guido le dice, ¿cómo es? Aquí está. Pues Guido le decía así a él cariñosamente, y él decía así a él, ¿cómo? Es que me pierdo la línea, y él lo llamaba igual, perdón. Y si coge el teléfono, lo llama, pues siempre hablaba con él por teléfono. O sea, mi papá lo llamaba a la clínica, chiquito, bebé, se lo ponían a mi abuelo y hablaban. Y bueno, con esta pincelada de la vida íntima de abuelo y de mi familia, una parte obviamente pequeña de la pluralidad de cosas que pudo haber pasado y que pudo haber contado, concluyo mi participación el día de hoy. Y estoy aquí pendiente en caso de que surja alguna pregunta o inquietud. Pues aquí no veo ninguna todavía. Bien, pues muchísimas gracias por su tiempo y su atención. Y de nuevo quiero felicitar al embajador Canepari por estas iniciativas.